Esto es Mente Sana, Vida Sana. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Mente Sana, Vida Sana. Soy la psicóloga y coach Marta Martínez Hidalgo y el día de hoy quiero como siempre agradecer a todas aquellas personas que me han escrito con respecto al tema anterior. El tema fue cómo sanar la relación con mi padre. No imaginé que esto llegara a tener tanta acogida como la ha tenido. He tenido personas que me han escrito a mi mail y a todas mis redes sociales que aparecen en la pantalla y realmente me he quedado sorprendida viendo la cantidad de mujeres que tenemos que resolver alguna situación con nuestro papá y cómo eso nos afectó en pareja. Entonces, a algunas de esas personas les he dicho, entre esas tengo una persona que me escribió de Uruguay y que me decía: Marta, yo he hecho todos los ritos que tú dices, yo he hecho muchos talleres y yo lo que le recomendé fue: necesitas terapia personal. No es lo mismo trabajar de manera grupal que trabajar de manera general. Estando en grupo, las emociones se viven y ayudan en muchos aspectos, pero cuando el problema es mucho más profundo, es mejor hacerlo desde tu propia historia, desde el propio camino que tú has recorrido. Y bueno, a todas esas personas, gracias por escribir, gracias por dejar sus comentarios, y voy a coger la sugerencia que me hizo un caballero desde Brasil que me dijo: Marta, y nosotros los hombres, pues nuestro próximo programa va a ser cómo sanar la relación con mi padre, pero desde el punto de vista del hijo, porque no es cuestión de ser sexistas ni de ser prejuiciosos, pero los varones tienen una forma de utilizar su cerebro diferente al que tenemos las mujeres. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo superar la muerte de un ser querido. Sobre eso estaremos a continuación hablando de ello. Mente Sana, Vida Sana, con la doctora Marta Martínez Hidalgo. Y antes de entrar de lleno al tema, cómo superar la muerte de un ser querido, déjeme decirle que mi meta debería ser estar ahorita en 213 libras, de ya haber bajado 7, pero les comento que estoy, Roberto, en 208. 208 libras, no lo puedo creer, estoy feliz, estoy en lo que sería el mes de marzo y todavía no se acaba febrero, estoy feliz. Pero había una persona allá donde me suelo arreglar los cabellos el día martes, uno de los dueños me dice: Marta, es que así se comienza. Y entonces, como piensas que ya has bajado, vas a comenzar a comer. Pero yo creo que no va a pasar así porque yo tengo el compromiso con ustedes, me moriría de vergüenza. Y bueno, vamos directamente al tema. Al caso de esta persona, no importa si es hombre o mujer, para lo que les voy a contar, fue una persona que llegó a consulta y me dijo: Marta, desde que murió mi tío, yo no he vuelto a sentir alegría de vivir, no siento ánimos de trabajar. Resulta que él se suicidó en el baño de mi casa, estábamos conversando y de pronto no salía del baño y cuando logré abrir la puerta del baño lo encontré ahorcado. Estamos hablando de una situación muy fuerte. En consulta, él me contaba todo este preámbulo, yo lo escuché y como ya les he dicho, necesitamos entonces, en estos casos sobre todo en que las personas ya ha pasado algún tiempo, de eso habían pasado 4 años, en que las personas ya tenemos que trabajar un problema desde algo más profundo. Entonces comenzamos a trabajar su historia desde niño y desde niño él vivió la muerte de su abuelo y vio cómo sus padres no lo manejaron de la manera adecuada. En primer lugar, cuando su abuelo murió, él era pequeño y nadie habló con él con respecto al asunto de la muerte. Es increíble cómo los adultos creemos, cuando se muere una persona mayor y están los niños, que los niños, como que a los niños no les importara o a los niños no los afectara, o cómo de alguna manera pretendemos sacarlos de la situación cuando ellos están inmersos en eso. Yo tengo un video que ustedes pueden retroceder en el que hablo de cómo afecta la muerte de un ser querido a los niños, pero eso es tema de otro
de otra charla, de otro programa. En este momento estamos hablando de lo que él sentía. Para él la muerte era un equivalente a: de eso no se habla, de eso no se dice nada, sufrir no está bien, llorar no está bien. Entonces, cuando hablamos de la muerte de su abuelo, él como que se descompuso. Bueno, ya se me salió que era varón. Como se descompuso, él contuvo sus lágrimas y yo le dije: no. Contener las lágrimas cuando una persona se ha muerto es lo peor que puede pasar, porque has guardado ese dolor. Y vamos a hablar, en cuanto regresemos, sobre las etapas por las que pasamos las personas cuando hemos sufrido la pérdida de un ser querido. Mente sana, vida sana, con la doctora Marta Martínez Hidalgo. Y estamos en Mente Sana, Vida Sana, hablando de cómo superar la muerte de un familiar. Y les estoy contando este caso de este hombre cuyo tío había muerto hacía 4 años atrás y él no lograba reponerse de eso. Y les voy a hablar de las etapas del duelo. Una vez que él me contó toda su historia y que entendí que de alguna manera ahí había un proceso de duelo que no se había cumplido de manera adecuada, cuando su padre muere, tampoco lo ha manejado de manera adecuada. ¿Y por qué? Porque las etapas de un duelo, me estoy trabando, Roberto. Las etapas de un duelo. No, está bien. Estamos bien. Esto tiene que ser, como se dice, espontáneo. En las etapas del duelo, primera etapa, sorpresa. Vamos a imaginar que tú estás de pronto con tu cartera como mujer, ¿no? Y de pronto se te llevan la cartera y adentro tenías las llaves. Pero un momento en tu estado de sorpresa dices: no puede ser. No. Quizás no puse las llaves en la cartera. Quizás las dejé en otro lado. Es decir, que estás en estado de shock. El factor sorpresa es lo primero que te aqueja cuando una persona se muere. Si esa persona ha tenido una agonía larga porque ha sufrido una enfermedad, de alguna manera tú empiezas a vivir esta etapa desde el mismo momento en que la otra persona a tener su declive. Pero cuando la muerte es de manera sorpresiva, entonces se te hace más difícil superar esta etapa de shock. Entonces estás en ese factor sorpresa en el que se juegan algunas cosas. Es como que no lo crees, es como que muy dentro tuyo sientes un temor, y eso puede durar, dependiendo de los casos, como ya dije, pero por regla general 1 mes, hasta 2. Luego entramos en una segunda etapa, que es una etapa, yo la llamo la etapa de la culpa, en que te pones a pensar: ¿por qué no fui a visitar a esa persona más veces? En este caso, él pensaba: ¿por qué si se demoró en el baño, no fui y le toqué la puerta y derribé la puerta y tuve que esperar tanto tiempo? Quizás pude haberlo salvado. Entonces es una etapa de culpa. Como sucede cuando de pronto tienes una separación, un divorcio, también tienes una etapa de culpa en la que piensas: ¿por qué no hice esto? ¿Por qué lo hice? Pero esa etapa de culpa va acompañada de rabia. Rabia hacia la persona que se fue, rabia contigo, enojo con Dios. ¿Y sabes qué? Sentirte enojado y sentir a momentos también en que tu rabia es tan fuerte que es como que no sientes dolor y solamente ese enojo, es totalmente normal. A esta altura las personas suelen decirte: cálmate, no te enojes, ¿cómo vas a blasfemar contra Dios? Y no se trata de eso. Cada persona tiene una forma. Yo le pongo un aproximado de tiempo entre cada etapa, pero estas etapas son realmente muy individuales y dependen de cómo es la persona, de su temperamento y de su personalidad. Luego viene la tercera etapa. La tercera etapa es como una etapa en que sientes tanta tristeza y tanto dolor. Y en esa tristeza y dolor, ¿sabes qué es lo grave? Que los amigos, la familia se comienza a cansar. Empiezas a sentir que no puedes dormir, tu vida está totalmente, tu mente te dice: a ver, ya se murió, a ver, ya no está, y quieres superarlo, pero realmente es como un momento en el cual te sientes muy triste, empiezas a tener sueños y pesadillas, y entonces ¿qué sucede? Como la gente a tu alrededor se atreve a decirte que no llores, se atreve a decirte lo que debes de sentir, entonces tú empiezas a callarte.
Y cuando te callas, ese es el peor daño que te puedes hacer. Porque si tú no vives tu dolor, que es lo más natural y normal, porque es una etapa en que es tu forma de amar ante la ausencia de esa persona, entonces, ¿qué sucede? Que tu cuerpo va a somatizar, vas a empezar a tener dolores de cabeza, tu espalda te va a doler y vas a empezar a sentirte afectado o afectada. Ahora bien, cuando trabajamos esto de entender las etapas del duelo, nos dimos cuenta que cuando su tío murió, y su tía quedó viuda y eran muy cercanos a él se hizo prácticamente cargo de sus primos que eran más pequeñitos y de su tía. ¿Y saben qué? No se dio el lujo de llorar y no se dio el lujo de vivir las etapas del duelo. Existe una cuarta etapa y esa etapa es esa etapa sanadora en que tú aceptas que la otra persona murió y en que tú piensas, cuando lloras, como que le haces un tributo. Llorar es como decir, ¿sabes qué? Sí te recuerdo. Y cuando te sientes alegre, muchas veces te pones a pensar, hoy no, la olvidé. No, se van a olvidar de ella, pero déjame decirte algo. En esta etapa de duelo, que suele durar aproximadamente un año, tú estás en el derecho de regalar la ropa, de tener la ropa, de juntar todas sus cosas en un solo dormitorio y verlas, de llorar en ese dormitorio las horas que tú quieras llorar. Tú tienes derecho a sentirte triste y a vivir tu dolor. Cuidado con estar tomando calmantes y pastillas para no sufrir. ¿Qué sucedía con esta persona que llegó a consulta? Entendió que debido a que no vivió los duelos, tanto de la muerte de su abuelo como de su tío, él estaba profundamente deprimido y pues no sentía deseos de trabajar ni deseos de hacer nada. Mente sana, vida sana, con la doctora Marta Martínez Hidalgo. Y estamos hablando de cómo superar la muerte de un familiar. Y déjame decirte algo. Cuando trabajé este tema con esta persona y llegó a entender las etapas del duelo, me dice, sí, Marta, sí, ya las entiendo, pero ¿qué quieres que haga? No siento ánimo, no quiero hacer nada. Entonces yo le dije, mira, el hecho de cuando tenemos pensamientos negativos, nuestro cerebro segrega cortisol y el cortisol inhibe la serotonina, hormona, también se la conoce como la hormona de la felicidad. Entonces fue necesario hacer un acompañamiento psiquiátrico, porque es el psiquiatra, no el psicólogo, quien medica, para que él tome un medicamento que inhiba esa superproducción de cortisol y que él pueda segregar serotonina de manera normal. Así que tuvimos el acompañamiento con el psiquiatra y mientras tanto trabajábamos los conceptos. El primer concepto, que es muy importante entender, es que cuando sufrimos, no sufrimos por el otro. El otro ya está descansando, ya está durmiendo. Sufrimos por nosotros, porque lo extrañamos, porque quisiéramos conversar con esa persona. Y saben que mientras hablo de esto, yo me pongo sensible a tal punto que, miren, la semana pasada que yo hablé de cómo sanar la relación con mi padre, resulta que después de eso yo tuve que dar una exposición en mi clase de inglés con respecto a un video que nos habían pasado en la clase y me tocaba hablar, era sobre una niña cuyo padre había estado entrando y saliendo de la cárcel y cómo ella le preguntaba a su papá por qué y el papá le decía, bueno, es que yo consumía heroína y también la traficaba. Y la niña le pregunta, ¿y por qué? Y él le dice, porque así es la vida tiene sus altibajos y yo de esa manera lo manejé. Entonces esta niña le dice, está bien papá, yo te perdono. Y habían pasado unos meses. Niña, bueno, y era una jovencita, tenía 17 años. Y ella dice al final de todo este video que su mejor amigo es su papá y que ella confía en él. Y saben que cuando me tocó dar mi testimonio y me quebré y delante de todos mis compañeros, que son todos mucho más jóvenes que yo, me puse a llorar. Y
hablaba y lloraba, que yo creo que el profesor le dio pena y me puso una buena nota. Yo creo que fue la emocionalidad del momento. Cuando me sentí vergüenza, cuando me senté, sentí vergüenza. Y entonces yo me di cuenta que cuando mi padre murió, yo no lloré como tenía que llorar. Y saben que eso tengo que solucionarlo, porque si no, me va a coger la vejez recontra sensible. Entonces hablábamos con esta persona que cada ser humano existe por alguna razón. Hay los seres humanos que existen para enseñar. Hay los seres humanos que existen para dar amor. Hay los seres humanos que existen solamente para escuchar. Cada ser humano tiene una función en este mundo y cuando ese ser humano ya no está, esa función se cumplió. Y nosotros tenemos que ser respetuosos de ese proceso. La muerte es parte de la vida. Da tanto terror hablar de la muerte cuando la muerte es algo natural. La muerte es algo que de ley va a suceder. Debiéramos estar preparados de manera saludable para entender que para muchas creencias después de esta vida hay la reencarnación y hay otras vidas, pues no sabemos qué hay del otro lado, dicen ellos. Hay personas como quienes somos cristianos que creemos en una segunda vida allá en el cielo. Yo particularmente pienso que voy a tener la oportunidad de estar en el cielo y le voy a poder decir a mi papá, perdóname por no haberte perdonado. Y eso me llena de esperanza y me hace sentir bien. Entonces, ¿en qué tú crees? Aférrate a eso en lo que tú crees. Entiende que el sentido de existir de esa persona se cumplió. Pero aquí hay algo clave. Lo que esa persona te enseñó está en ti. Lo que esa persona te dio no muere porque se queda en ti y tú a su vez lo puedes transmitir. Mente sana, vida sana, con la doctora Marta Martínez Hidalgo. Y bueno, después de trabajar estos conceptos sobre el hecho de que cada persona tiene una razón para existir y que cuando cumplimos nuestro propósito en esta tierra nos vamos, entonces entender que una forma de homenaje a los demás es algo que tiene que ver con cómo recordamos a la persona que se fue. La persona que se fue no quiere que la recuerdes ni enferma ni triste. Me voy a atrever a hablar de algo que alguien escribió. Alguien escribió que tenía mucha tristeza por la muerte de mi papá y que se sentía mal y que no podía seguir adelante porque mi papá fue un educador que tenía muchas personas que lo querían mucho. Y yo a esa persona me atreví a contestarle, ¿sabes qué? Yo elijo recordar a mi padre vivo y feliz. Porque si mi padre tuviera idea de que su muerte afectó a otras personas para mal, entonces él se sentiría muy triste. Cuando hablamos de ese concepto, es increíble cómo este paciente fue como un despertar y me dijo, eso Marta, eso, no puede ser que yo siga castigando a mi tío y a mi abuelo siendo infeliz y no avanzando y siguiendo hacia adelante. Con esa gran alegría y después de aproximadamente 3 meses de terapia, pues su medicación fue disminuyéndola paulatinamente, recobró su alegría. De eso han pasado aproximadamente unos 5 años y eso no evita que muchas veces, porque los pacientes cuando vienen a consulta por un tema específico, luego de eso suelen venir cada cierta temporada a conversar y entonces tenemos que aceptar que muchas veces el dolor va con nosotros, que no siempre lo podemos totalmente sanar y superar, pero tenemos que decidir que de eso vamos a hacer algo positivo. Que lo que sea que te haya pasado en tu vida con respecto a la muerte de un familiar sea un punto de partida para que lo mejor de ti emerja. Este programa, como ya les he dicho, Mente Sana, Vida Sana, tiene por objetivo, ayudar a encontrar una luz en la profundidad de ese túnel de dolor que muchas veces sentimos. Si este programa
te ayuda, si de alguna manera te permite encontrar respuestas, yo te invito a que compartas este video, a que te suscribas y le digas a las personas que se suscriban a través de las redes sociales, porque no te cuesta nada y porque muchas veces gracias a la experiencia podemos ayudar a otras personas. Nos vemos la próxima semana en Mente Sana, Vida Sana, pero recuerda algo, el tema es cómo sanar la relación con mi padre, pero desde el punto de vista de los caballeros. Hasta la próxima semana. Gracias. Y otra cosa, recuerda ponerle like a este video. Nos vemos pronto. Esto fue Mente Sana, Vida Sana, con la psicóloga y coach Marta Martínez Hidalgo.